En este vídeo vamos a ver el concepto de función integral y en particular lo vamos a aplicar a funciones definidas a trozos cuasi continuas. Una vez que sabemos calcular primitivas, el teorema fundamental del cálculo nos dice que la integral entre a y b de una función lo que nos está dando básicamente es el área definida como el área bajo la curva f de x entre a, entre el punto A y el punto B, entre x igual a y x igual a b. Siendo precisos, como la función no necesariamente es positiva en todos los puntos, esto lo que nos estaría, esto sería estrictamente cierto si la función toma solo valores positivos. O sea, si estoy entre x igual a y x igual a b, y esta es la curva de la función, esta integral, así definida, me da este área. Si esto no fuese correcto, ¿vale? Pues tengo que tener en cuenta que esta parte que está por encima me dará una contribución positiva y esta parte una contribución negativa. Bueno, el caso es que esto lo puedo calcular según el teorema fundamental del cálculo como la primitiva sustituyendo el punto B menos la primitiva en el punto A. En particular esta definición pues cumple, por ejemplo, que si yo cojo un punto intermedio C, pues el área entre A y B es igual al área entre A y C más el área entre C y B. El concepto de función integral es que yo puedo calcular ese área hasta un punto que no está necesariamente definido, sino que lo puedo dejar como una variable. Definimos la función integral f mayúscula de z como la integral entre el extremo izquierdo donde está definida la función y un punto variable z. Y esto es lo que llamamos la función integral, que depende del valor de ese límite superior. Esta integral existe en general para el tipo de funciones que nosotros vamos a ver. F de x diremos que es integrable si tiene un número finito de discontinuidades, si es cuasi continua, o sea, si es continua en todos los puntos, salvo en algún punto de empalme, con discontinuidades finitas. Cuando la función se va al infinito en algún punto, pues ahí hay que establecer otros criterios para lo que llamamos integrales impropias. ¿Vale? Entonces, el tipo de funciones que nosotros vamos a ver en este vídeo siempre van a ser cuasi continuas, van a ser de esa especie, pueden ser simplemente funciones normales o funciones definidas a trozos que puede ser que empalmen bien o no. Y entonces siempre va a ocurrir que f de x es integrable. Siempre que esto ocurra, además, siempre que sea, si f de x es continua, además la función integral no solo existe, que es lo que quiere decir que la función sea integrable, sino que es continua en todos los puntos. Es continua en todo el intervalo. Si además, si f de x resulta ser continua, entonces podemos garantizar que la función integral es derivable y además, ya que habíamos definido la primitiva como lo contrario de la derivada, se cumple que la derivada de la función integral es la función original. Bueno, habiendo visto esto, vamos a ver con ciertos ejemplos cómo calcular algunas funciones integrales, en particular para funciones definidas a trozos. Tenemos aquí, por ejemplo, una función que está definida en el intervalo 1, 5 y que tiene una forma diferente, está definida a trozos entre 1 y 2 y entre 2 y 5. Y nos piden calcular la función integral entre 1 y 5. ¿Cómo lo haremos? Bien, la función integral, puesto que tengo una función a trozos, la voy a definir también a trozos. Va a tener una apariencia distinta según el intervalo que yo elija.
Entonces, para el primer intervalo, la función va a estar definida como la integral entre 1, que es el extremo izquierdo del intervalo de definición, y z de 4 partido por x al cuadrado, diferencial de x. Bien, lo que hago primero es calculo la primitiva de 4 partido de x cuadrado. Es claramente una potencia, es el 4 sale fuera de la integral de x, la primitiva de x a la menor 2 va a ser x a la menos 1 partido de menos 1, ¿vale? Y aquí podría haber una constante que no incluiré porque al sustituir los límites se va a cancelar. Así que esto me queda como menos 4 partido por x. De modo que esto lo escribo como menos 4 partido por x a evaluar entre z y 1, que quiere decir que sustituyo primero el límite superior y luego resto sustituyendo por el límite inferior. Y por tanto me queda menos 4 partido por z menos a menos 4 partido por 1, o lo que es lo mismo, menos 4 partido por z más 4. Entonces, este es el aspecto que tiene la función integral. Quiere decir que de este modo he calculado rápidamente el área entre 1 y cualquier valor que esté entre 1 y 2, bajo la curva. Para el intervalo entre 2 y 5, claro, yo tendría que calcular la función integral como la integral entre 1, el extremo inferior, y z de la función. Pero claro, aquí la función tiene, como z es mayor que 2, la función está definida al principio de esta forma y luego de esta otra de aquí. Lo que puedo usar es que ya el trabajo entre 1 y 2, o sea, esto de aquí, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la integral entre 1 y 2, que sería, por definición, la función integral en el punto 2, más la integral desde 2 hasta z de la función. Perdón, esto lo he puesto aquí, lo tendría que poner, más la integral entre 2 y z de la función que me ocupa. Pero esta función integral en el punto 2 la puedo sacar eh, por la continuidad de la función integral del cálculo que he hecho anteriormente. Así que la función integral en el punto 2, simplemente sustituyendo, me queda menos 4 partido por 2, más 4, que estaríamos hablando de 2. Por tanto, esto es igual a 2 más la integral entre 2 y z, y ahora, entre 2 y z, la función que tengo que integrar es logaritmo neperiano de x partido de x diferencial de x. Claro, lo primero que tengo que hacer ahora es calcular esa primitiva. La primitiva del logaritmo neperiano de x partido por x la puedo calcular fácilmente si me doy cuenta que la derivada del logaritmo es 1 partido por x. De modo que con el cambio de variable t igual al logaritmo neperiano de x, me queda que el diferencial de t es 1 partido de x diferencial de x, y esta integral se transforma en la integral de t diferencial de t, que es t al cuadrado partido por 2, más una posible constante que me quedaría logaritmo neperiano cuadrado de x partido de 2, más una posible constante que aquí omitiré porque se cancelará al sustituir por los límites de integración. Por tanto, tengo 2 más el logaritmo cuadrado de x entre 2, que lo tengo que evaluar entre z y 2. Esto me da 2 más el logaritmo neperiano al cuadrado de z partido por 2, menos el logaritmo neperiano al cuadrado de 2 partido por 2. Esos números como, yo que sé, logaritmo neperiano de 2, coseno de 1, tangente de Peters, los podemos dejar así, son números que los podemos evaluar de forma decimal, pero bueno, también podemos dejar las expresiones de este modo. Así que, en resumen, podemos decir que la función integral va a valer menos 4 partido por z más 4 cuando z esté entre 1 y 2, y por el contrario va a valer 2 más el logaritmo neperiano al cuadrado de z partido por 2 menos el logaritmo neperiano al cuadrado de 2 partido de 2 en el intervalo que va de 2 a 5. Ahora nos preguntan, ¿esta función es continua, la función integral? Sí, porque la función original es cuasi continua. ¿Cómo lo puedo ver? Fijaros que aquí hay un x cuadrado y un x sospechoso en el denominador, pero esto solo tendría problemas
en x igual a 0, y este solo tendría problemas también en x igual a 0, que en ambos casos está fuera del intervalo de definición. Con lo cual estas funciones en ningún momento divergen hacia infinito. Y ahora solo tiene una discontinuidad finita en x igual a 2. Para ver si es derivable, yo sé ahora que la función integral es derivable si la función original es continua. Las funciones básicas, polinomios, logaritmos exponenciales, funciones trigonométricas y su composición son continuas en su intervalo de definición. Por tanto, aquí es el caso y el único punto problemático podría ser el punto de empalme. Vamos a ver, calculando límites a izquierda y derecha de la función original. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda es básicamente el límite de x tendiendo a 2 por la izquierda, quiere decir que usamos esta forma de 4 partido por x al cuadrado. Básicamente es un límite que básicamente es sustituir 4 entre 2 al cuadrado, me queda 4 entre 4, que es 1. Por otra parte, el límite yendo por la derecha, no hay ninguna indeterminación. Es simplemente el límite de x tendiendo a 2, pero ahora al acercarme por la derecha, la forma funcional es esta. Logaritmo neperiano de x partido por x. Es simplemente el logaritmo neperiano de 2 partido por 2. Y puesto que esto no da lo mismo, ¿vale? Logaritmo neperiano de 2 es 0,69 aproximadamente, pues esto daría 0,345, que no es 1. Entonces, claramente, f de z no es derivable en el punto z igual a 2. Sí que sería derivable en el resto de puntos. Para acabar nos piden el área bajo la curva entre x igual a 1 y x igual a 3 medios. Bueno, ese área que nos piden sería la integral entre 1 y 3 medios de nuestra función, que por definición sería la función integral en 3 medios menos la función integral en 1. La función integral en 1 evidentemente es la integral entre 1 y 1, no hay área contenida ahí, me va a dar 0, lo puedo ver aquí sustituyendo, ¿vale? Menos 4 partido por 1 es menos 4 más 4, pues da 0, esto se va. Para sustituir 3 medios, ¿vale? Como 3 medios está en el intervalo 1 entre 1 y 2, uso esta expresión funcional. Así que esto es menos 4 partido de z, que en este caso vale 3 medios, y esto más 4. Bueno, ¿esto qué me da? Esto me da menos 8 tercios, más 4, que son 12 tercios, estaríamos hablando de 4 tercios es el valor de dicho área, y en este caso realmente coincide con el área, porque en ese intervalo efectivamente la función 4 partido por x cuadrado es positiva, está por encima del eje. Veamos otro ejemplo ahora, muy similar. Aquí nos dicen ahora, nos ponen algo de contexto, nos dicen que durante la pandemia del COVID se modeló la incidencia, el número de casos que se tenían en función de número de casos diarios. Bueno, aquí el tiempo nos dicen que no nos dan en semanas, con esta función al principio pues creciendo de una forma potencial y luego ya disparándose de forma exponencial. Bien, pues nos dicen calcular la función de incidencia acumulada. ¿Qué es lo que hace la función integral? La función integral va, por la propia definición, lo que va haciendo es, el área bajo la curva es sumar el número de casos diarios. O sea, todas las cantidades acumuladas básicamente es calcular la función integral de las, de los, de una función, ¿vale? Entonces, aquí básicamente lo que nos están pidiendo es calcular la función integral. Y luego ya nos piden, pues esto concretarlo entre la semana 1 y la semana 3 y luego calcular un promedio. ¿Vale? El promedio es interesante porque un valor promedio, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a calcular?
El promedio siempre se calcula como básicamente la suma partido por el intervalo en el que tengo esto definido. Cuando eso lo llevamos al continuo, básicamente es la integral, ¿vale? Si yo lo calculo entre x igual a a y x igual a b, pues es entre a y b y tengo que partir por la longitud del intervalo, que en este caso es b menos a. Por el teorema fundamental del cálculo, esto es la función integral en b menos a dividido por b menos a. Bueno, hagámoslo así. Vamos a calcular la función integral. Está definida en dos trozos. Vamos allá. Bueno, no, en el intervalo que va de 0 a 1, tenemos que podemos poner el menor o igual, da igual porque la función integral va a ser continua, lo podemos dar en los dos casos. Tengo que es la integral entre 0 y z de esta función, que es t elevado a 2 tercios. Bueno, como la integral de la primitiva de t a la 2 tercios es t a la 5 tercios, sumarle una unidad dividido por 5 tercios, esto es 3 quintos de t a la 5 tercios, pues lo único que tengo que hacer aquí es 3 quintos de t a la 5 tercios, evaluarlo entre z y 0. Cuando sustituya por el 0, me va a quedar 0, así que esto es directamente 3 quintos de z a la 5 tercios. Ahora, en el intervalo 1 menor o igual que z menor o igual que, bueno, menor, aquí sí que es menor estrictamente, no se puede ser igual a infinito, que tengo que la función integral va a ser, del mismo modo que habíamos hecho antes, toda la información del intervalo anterior, todo el área entre 0 y 1, la condenso en la función integral en el punto 1, que la derivo de aquí, es 3 quintos por 1 elevado a 5 tercios, que es 1, o sea, 3 quintos, más la integral desde 1 hasta z, pero ahora de la segunda definición de la función, que es e elevado a t al cuadrado por t. Bien, ¿esto cuánto vale? Esto vale 3 quintos. Y la primitiva de e a la t al cuadrado por t es fácil de calcular si yo hago el cambio de variable, por ejemplo, u igual a t cuadrado, ya que la derivada está multiplicando. Diferencial de u será 2 por t diferencial de t, de modo que t diferencial de t lo puedo poner como diferencial de u partido por 2. Esto es igual a la integral, por tanto, de 1/2 de e elevado a u diferencial de u, que es 1/2 de e elevado a u, o sea, 1/2 de e elevado a t al cuadrado. Así que, recapitulando, esto me queda 3 quintos más 1/2 de e elevado a t al cuadrado evaluado entre z y 1. O sea, 3 quintos más 1/2, ¿vale? Por e a la z al cuadrado y restando menos 1/2 de e, porque elevado a 1 es e. Y eso sería, ¿vale? Podemos resumirlo. La función integral, por tanto, nos queda 3 quintos más, no, perdón, por z, 3 quintos por z a la 5 tercios, entre 0 y 1, y luego nos queda que es igual a 3 quintos, si queremos podemos sacar factor común, 1/2 de e a la z cuadrado menos e para z si queremos mayor o igual que 1. O 1 menor igual que z menor o igual que infinito. Vamos con la incidencia acumulada entre la semana 1 y la semana 3. Bueno, pues esta incidencia acumulada va a ser incidencia acumulada entre t igual a 1 y t igual a 3, pues va a ser simplemente esa integral entre 1 y 3 de la función incidencia. Por tanto, la función integral en 3 menos la función integral en 1.
En 1 ya hemos visto que es 3/5 y en 3, pues ¿cuánto voy a tener? En 3, sustituyendo aquí, me da que es 3/5 más 1/2 de z al cuadrado va a ser 3 al cuadrado, que es 9, menos Al hacer la resta se van los 3/5 y me quedaría que es 1/2 de elevado a 9 menos Finalmente, para calcular la incidencia promedio, pues tengo que hacer, como ya hemos visto, el promedio entre t igual a 1 y t igual a 3 va a ser, bueno, esto las unidades serían casos, si lo queremos poner, y aquí nos quedaría, pues, como hemos visto antes, la función integral entre 3 y 1, pero aquí tengo que partir por la longitud del intervalo, que serían 2 semanas en este caso. Así que me queda 1/2 por e elevado a 9 menos y todo esto partido por 2, o sea, e elevado a 9 menos partido por 4, y estos serían casos por semana, ya que esas son las unidades de tiempo que hemos escogido.